Hola, Ángel. Bueno, continuamos contigo. Y la segunda pregunta. ¿Cuáles crees que serían las diferencias entre lo que se denominó o de lo que se conoce como socialismo del siglo XXI y lo que no sé, los comunistas ortodoxos clásicos consideramos como socialismo y cómo lo entendían Marx, Engels, Lenin o Trotsky, ¿no? ¿Qué diferencias implican estas denominaciones? ¿Es concebible para ti el socialismo, por ejemplo, o para el socialismo no expropiar los medios de producción? ¿O qué se entiende como la lucha por la dictadura del proletariado como prerequisito para avanzar en la construcción de una sociedad socialista, ¿no? Vale, sí, bueno, ¿Qué opinas, Ángel? sí, conversemos un poco de eso con definiciones, pero digamos también podríamos bajarlo, ¿no?, a tierra para que se entienda en el caso de Venezuela, ¿no? Eh, Habría que partir de algo, digamos, básico, elemental, ¿no? Eh, una sociedad que transite una sociedad que transite al socialismo es una sociedad fundamentalmente sin empresarios privados, sin banqueros ni terratenientes. Digamos, eso es elemental. Es decir, la base económica para hablar de cualquier propuesta socialista es que las grandes riquezas sociales, los recursos sociales, el fruto del trabajo social, es propiedad pública, es colectiva. No se lo apropia ninguna clase particular como propiedad privada. Eso es clave. Si en un país gran parte del producto social de las grandes riquezas, de las industrias, de las finanzas, etcétera, etcétera, están en manos de esas clases sociales parasitarias que se quedan como propiedad privada, los recursos nacionales y el fruto del trabajo social, ahí no hay ninguna base ni de lejos para hablar de socialismo. Eso, digamos, es algo elemental en el terreno económico. Y luego en el terreno político es clave el poder obrero. No hay ninguna transición al socialismo en una sociedad donde el poder no está en manos de la propia clase trabajadora. Entonces, digamos, eso es sencillo, ¿no? Digo, para mí, para tenerlo. Sobre Venezuela, ¿no? En función de lo que te decía antes, justamente nos parece que hay que sacar algunas lecciones estratégicas, ¿no? Del proceso político, como también, de hecho, adelantó el compañero Carlos algunas lecciones de lo que en el caso de Bolivia, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que se entienda, ya que aquí hay mucha retórica, ¿no? Hubo mucha, el gobierno de Chávez fue de todos los gobiernos llamados posneoliberales en América Latina, quien más tuvo una retórica para hablar de socialismo, ¿no? Sin embargo, aquí, por ejemplo, en el año, fíjense algunos datos, en el año 99, año que comienza el gobierno de Chávez, la porción del Producto Interno Bruto que correspondía al sector privado era el 65%, ¿no? Y el PIB estatal era el 35%. En el año 2012, al cerrar el 2012, el último año que gobierna Chávez, el PIB privado había subido al 71% y el PIB estatal era el 29%. Es decir, por ejemplo, es un dato bastante ilustrativo. En un país donde el 70% del Producto Interno Bruto es privado, es propiedad privada, eso es una falacia total hablar de que hay algún tipo de transición al socialismo. Luego, la distribución de los ingresos, la relación entre capital y trabajo también es muy importante. Por ejemplo, en el año 2005, es un dato para que se vea, el 59% del ingreso nacional lo constituían ganancias, alquileres y otras rentas, es decir, de cualquier manera, beneficios de las clases propietarias. Y sueldos y salarios significaba apenas una cuarta parte, es decir, la clase trabajadora, los asalariados, que es la clase social más grande del país y que genera gran parte, la casi totalidad de las riquezas, captaba un 25%, mientras las clases propietarias captaban 59%, por ejemplo. Entonces, eso, son datos que nos permiten ver. En el 2012, por ejemplo, el 20% más rico del país se quedaba casi con la mitad del ingreso nacional, mientras al 60% más pobre solo le tocaba un tercio. Son algunos
digo, pocos datos, se pudieran sacar muchos más, pero para mostrar que la economía venezolana era una economía capitalista y no dejó de ser una economía capitalista. Hubo bastante lo que decía, ampliación del acceso a la seguridad social, del consumo, etcétera, etcétera, por el papel que juega la renta petrolera en nuestro país. Históricamente, la renta petrolera en nuestro país, digamos, cuando hay periodos de auge que se combinan con elementos de lucha social, etcétera, etcétera, como era el caso de acá bajo el chavismo, digamos que la renta viene a cubrir de alguna manera esos elementos que el capitalismo venezolano es incapaz de satisfacer a las masas obreras y populares. La renta ayuda a morigerar un poco, ¿no? Es una suerte de colchón de la lucha de clases, ¿no? La hace menos crítica, menos aguda en cierto sentido, porque, digamos, de alguna manera le saca de encima al capital privado el tener que enfrentar cara a cara las grandes demandas de la clase obrera, porque el Estado, digamos, con estos elementos de cierta redistribución, tiende a morigerar las contradicciones de clase, ¿no? Eso nosotros tuvimos acá en el país, pero, como les decía antes, al tiempo que habían estos elementos redistributivos, también se fue fortaleciendo las capacidades, por un lado, de cooptación del Estado y las capacidades de regimentación social. Es decir, el mismo Estado que bajo Chávez, el mismo Estado que tenía elementos de redistribución de la renta, también era el mismo Estado que fortalecía ante las masas su capacidad de disciplinamiento, de ponerle límites a los sectores que intentaban ir más allá de lo que el chavismo quería, ¿no? Esas capacidades, esa relegitimación de la capacidad de disciplina social del Estado y esa cooptación, porque es un elemento que creo que también lo vivieron bastante fuerte ustedes en Bolivia, desde esos elementos, con la administración de la renta, el chavismo generó toda una burocracia en el movimiento obrero, toda una burocracia en el movimiento popular, incluso en sectores campesinos e indígenas, que colocaron a las organizaciones obreras y populares, en lugar de ser organizaciones para la lucha, organizaciones que cada vez más tuvieran autonomía o independencia política para pelear por los derechos de la clase obrera y los sectores populares, se convirtieron más bien en organizaciones que eran correas de transmisión de las políticas del Estado, incapaces de dar ninguna lucha. Cuando hay un giro brusco en el país, tanto por la desaparición física de Chávez, que digamos era el gran liderazgo, como por la crisis económica que comentaba antes, el Estado gira a una política bastante ajustadora y represiva, y esas organizaciones obreras y populares cooptadas en el periodo anterior son incapaces de dar ninguna lucha. Al contrario, se convierten en una burocracia cómplice de todo lo que está, de todas las políticas ajustadoras del Estado, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que es clave sacar entonces estas lecciones por lo siguiente. El chavismo contó, como decía antes, con la oposición de la más rancia burguesía nacional, ¿no? De la reacción de la derecha, del imperialismo, pero también contó con gran respaldo obrero y popular que le permitió derrotar los intentos de la reacción imperialista. Sin embargo, al no cambiar las condiciones estructurales del capitalismo dependiente y rentístico nacional, al no romper tampoco con el imperialismo, no resolvió ninguno de los problemas profundos de las masas trabajadoras venezolanas, ni los problemas del país como país dependiente. Entonces, al no romper, al no ir más allá de los tibios elementos que planteé, cuando pega la crisis, todos esos problemas surgen a flote nuevamente. El gobierno gira de manera ajustadora y represiva y deja el camino abierto para que la derecha haga demagogia con los problemas obreros y populares. Entonces, hay una definición que nos parece clave. Gobiernos y proyectos políticos como el de Chávez, y creo que de alguna manera es lo que ustedes plantean también para Bolivia, dilapidan el apoyo de masas. Es decir, cuentan con un apoyo de masas que hubiese permitido ir mucho más allá, ir realmente hasta el final, con la soberanía nacional, con la independencia nacional, emanciparse de las cadenas que nos atan a los capitales imperialistas, destronar a la parasitaria burguesía nacional que no juega ningún papel progresivo históricamente en el desarrollo del país. Ese movimiento de masas, si el chavismo no se hubiese limitado a regimentarlo, a cooptar sectores de la burocracia
y hubiese permitido que se desplegase toda la energía de lucha, si hubiese tenido un programa consecuentemente antiimperialista, anticapitalista, otro gallo cantaría. Con toda seguridad se hubiese podido abrir camino a una verdadera revolución obrera que no solo expulsara el imperialismo, pelear hasta el final por las demandas democráticas de la nación, por las demandas del campesinado, para abolir la propiedad terrateniente, etcétera, sino que con toda seguridad hubiese puesto también a la orden del día demandas directamente anticapitalistas contra la gran propiedad burguesa, tanto la transnacional como la nacional. Eso no ocurrió, porque esa dinámica, este tipo de regímenes como el chavismo, cuyo límite no era una parcial redistribución de la renta, pero nunca se propuso ni abolir la propiedad capitalista, ni romper en serio con el imperialismo, ponen un límite, ponen un corset a la energía digamos, de las masas. Y eso para nosotros es clave de las lecciones estratégicas que hay que sacar, ¿no? del chavismo, porque al bloquear una dinámica consecuentemente revolucionaria, no resuelven los problemas de las masas y nos llevan a un callejón sin salida. Ya en el movimiento obrero popular, un callejón sin salida que es como el que tenemos ahora.